El título de la reflexión de esta noche es El ejemplo de los 4 camilleros y el paralítico. Como dije antes, esta historia se encuentra en el libro de Marcos, pero también se encuentra en otros 2 evangelistas. En Mateo, allí en el capítulo 9, del 1 al 8, cuenta esta historia, y también el evangelista Lucas en el capítulo 5, versículo 17 al 26. Y por supuesto en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Es interesante porque cada uno de ellos, de acuerdo a su estilo y también al público al cual se dirigen, agregan algunos datos particulares. Por ejemplo, como ya ustedes saben, Mateo se dirige a los judíos, Lucas se dirige a los gentiles y Marcos se dirige a los romanos. Por eso que cada uno de los 3 resaltan algunas escenas de esta misma historia porque es importante para ellos. Antes de seguir adelante, leamos el pasaje que se encuentra en Marcos y el cual es la lectura que nos toca el día de hoy. Como ustedes saben, estamos leyendo la Biblia en un año, no solamente leyéndola, sino meditando en ella en un año. Y el pasaje que nos toca el día de hoy se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, y dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dijo, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí la lectura y la palabra del Señor. Dice el verso 1 que entró otra vez en Capernaum. Capernaum era una ciudad donde vivían muchos judíos, pero también muchos gentiles. No era una ciudad judía. Y Capernaum era la ciudad donde Jesús iba de vez en cuando para descansar. Iba a casa de sus amigos. Por eso dice que entró otra vez en Capernaum. Significa que ya había estado antes, varias veces en esa ciudad. Por supuesto, en Capernaum vivía Pedro. También vivía Andrés, su hermano, Juan y Jacobo. 4 de sus discípulos vivían en esta ciudad. El versículo 29 dice que luego se fue a su casa donde sanó a la suegra Pedro, ¿no? La suegra de Pedro. Dice la palabra del Señor que Capernaum quedaba a las orillas del mar de Galilea. Fue de donde llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, que eran pescadores. Era una ciudad muy bonita. Fue un centro pesquero, pero también un centro comercial muy importante y próspero. Allí convivían gentiles y judíos. Y los historiadores, los estudiosos dicen que más o menos en aquel entonces vivían unas 1000 personas en la ciudad. Dice el verso 2, no muchos días después, es decir, Jesús estaba descansando, pero no muchos días después que él estaba allí, Marcos dice que la gente oyó que estaba en casa y se armó un gran alboroto. Dice literalmente el versículo 2,
Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta. Queridos, por donde iba Jesús, las multitudes lo seguían. Lo seguían por varias razones. Por lo menos encuentro 3 razones por qué la gente le seguía. Primero, porque les predicaba la palabra. Marcos mismo dice al final del versículo 2 que la multitud no cabía ni en la puerta y les predicaba la palabra. Segundo, ¿por qué? Porque les enseñaba la palabra de Dios. Lucas capítulo 5 y el verso 17 dice que les estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ahí estaban los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Y había una tercera razón por qué la gente le seguía. ¿Por qué la multitud le seguía? Sin duda porque los sanaba. Lucas agrega aquí en el versículo 17 que el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí tenemos la escena. Jesús en casa, en la casa donde estaba alojándose, donde estaba descansando, estaba rodeado de una gran multitud, tanto que no cabían ni aún en la puerta. Había todo tipo de gente, gente muy sencilla, muy humilde, pero también doctores de la ley, escribas, personas importantes. De pronto, Marcos dice en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mientras el Señor estaba enseñando, de pronto vienen 4 personas trayendo un paralítico en una camilla. Cosa poco usual porque están en un tiempo de enseñanza de la palabra, de la predicación, y de pronto vienen estos personajes, 4 personas cargando en una camilla a un paralítico. En esta noche podríamos estar hablando del poder de Jesús para sanar este paralítico. Podríamos estar hablando del paralítico mismo, que en un sentido era el protagonista, quien fue sanado y transformada completamente su vida. Pero en esta noche vamos a enfocar nuestra atención en las 4 personas que traen al paralítico. La Biblia no dice sus nombres, eran anónimos. Pero estas personas sencillas, humildes, anónimas, nos dejan 5 grandes enseñanzas dignas de seguir. Aquí está la primera enseñanza. Estas 4 personas no pensaron en sí mismas. Ellos son un ejemplo de generosidad. Dice Marcos en el versículo 3 del capítulo 2, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 personas. Ellos son nuestros héroes esta noche. Porque estas personas tenían un espíritu de generosidad. Tenían un espíritu de desprendimiento, hermanos. Porque ¿saben qué? Ellos no pensaron en sí mismos, pensaron en la necesidad, en su amigo, el paralítico. No sabemos, la Biblia no dice si estas personas también tenían necesidades. Pero en este momento no pensaron en sí mismos, sino pensaron en el paralítico. ¿Sabes, hermano querido? Esta es una actitud muy hermosa de parte de estas personas, porque todos ahí estaban buscando algo. Por eso es que se había llenado la casa con gente y ya no cabía ni aún en la puerta. Porque todos estaban buscando su milagro. Ellos sabían que donde quiera que Jesús iba, había una campaña de sanidad. Porque muchos traían sus enfermos, sus paralíticos, aún los endemoniados eran traídos a Él con la esperanza de que Jesús los sanara. Otros quizás estaban buscando los primeros lugares para ver y escuchar a Jesús. Era la oportunidad de sus vidas. Dice la palabra en Lucas que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén y de otros lugares los escribas, los fariseos, para escuchar a Jesús. Muchos que vivían en Capernaum posiblemente estaban pensando que no habría otro tiempo para verle a Jesús tan de cerca, para verle cara a cara.
Y con toda seguridad, como siempre en una multitud, seguramente que había muchos curiosos. Para aquel entonces Jesús ya tenía fama. Y esa era la razón que donde quiera que iba, le seguían multitudes. Mientras que estaba preparando esta meditación, me puse a pensar o recordé más bien, que hace muchos años escuché decir al cantante José Luis Rodríguez, cuando entregó su vida a Jesús, que habían tres clases de personas que seguían a Jesús. Y él decía que ahí estaban los que estaban convenidos, los que eran convenidos. Es decir, personas que buscaban un favor de Jesús. Ellos realmente no querían a Jesús, sino querían el milagro o quieren el milagro de Jesús. Pero ahí están los convencidos también. Es decir, aquellos que creen en Él, pero intelectualmente, y no han entregado su vida a Jesús. Ellos aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, aceptan que Jesús murió en la cruz por los pecadores, aceptan todo ellos, pero intelectualmente, porque no han entregado su vida a Jesús. Y están los convertidos, aquellos que han aceptado a Jesús como el Salvador de sus vidas y son sus fieles seguidores. Imagino que igual era en el tiempo que Marcos escribió esta historia. Estas personas siempre seguían a Jesús. Interesante, queridos, que la multitud pensaron en sí mismo, pero estas cuatro personas pensaron en la necesidad de su amigo, el paralítico. Quizás ellos pensaron, el paralítico quiere ver a Jesús también. Pero las posibilidades de este hombre eran nulas. Él no caminaba, descansaba en que alguien pudiera llevarlo. Seguro, con toda seguridad, que estas cuatro personas tuvieron un gran amor por este hombre. Porque la tarea no era fácil, hermanos. Era muy pesada. No sabemos dónde vivía el paralítico, pero estas cuatro personas estuvieron dispuestos a asumir esta tarea. Hermano, ellos querían traerlo a Jesús. La primera enseñanza es, necesitamos pensar en los demás. Necesitamos pensar en sus necesidades. Queridos, ¿cuántos paralíticos hay a nuestro lado? Ellos nos necesitan en este mismo momento. Hermanos queridos, hay gente sufriendo, hay gente enferma con enfermedades terminales o esclavizadas por las drogas o algún vicio, matrimonios a punto de romperse. Ellos necesitan de personas como estos camilleros, que estén dispuestos a ir donde ellos están y que le traigan a Jesús. La segunda enseñanza es que estas cuatro personas tenían una meta definida. Lucas agrega un detalle que es muy interesante y que Marcos lo omite. Lucas 5:18 dice que estas cuatro personas procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. La meta era clara, llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Al hacer esto, los camilleros nos demuestran que ellos sabían que Jesús era la única persona que podía hacer algo por él. Que lo que era imposible para los hombres, para Jesús no, porque todas las cosas son posibles para Jesús. Para Él no hay nada imposible. Quizás, y esto no lo sabemos, pero podemos inferir que alguno de ellos haya sido sanado por el Señor en alguna oportunidad. Y ahora querían que este paralítico también sea sanado. La meta era clara, ponerle delante de Jesús, para que reciba la bendición de Él. ¿Sabes, querido hermano? La meta que tenían estos hombres también debería ser nuestra meta. Nosotros también deberíamos llevar a las personas delante de Jesús para que ellos reciban la bendición del Señor. Hermanos, todos los que somos discípulos del Señor hemos recibido su bendición. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Tuvimos la gracia, la misericordia y el amor de Dios obrando en nuestra vida. Hemos recibido de gracia y de gracia debemos dar lo que hemos recibido. Alguien como nosotros, como estos camilleros, hermanos queridos, fue por nosotros.
Alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos habló del Señor, alguien fue y nos trajo, alguien oró por nosotros, por mucho tiempo quizás. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Primera enseñanza es que no pensaron en sí mismos, fueron generosos. Segunda enseñanza es que la meta tenían clara, ponerle delante de Jesús. La tercera enseñanza es que se encontraron con dificultades. Dice Marcos capítulo 2, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. En Lucas, el capítulo 5, versículo 19, dice que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. En su intento de llevar al paralítico delante de Jesús, estos camilleros se encontraron con dificultades. No podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. Hermanos, para una persona normal, estar cerca de Jesús era muy difícil por la multitud que había. Imagínense ahora entrar 4 personas con una camilla, esa era una tarea imposible. Frente a una situación como esta, solo quedan 2 alternativas. Primero, dejar a un lado el proyecto, dar lugar al desánimo y decir, qué pena, hicimos todo lo posible, pero no se pudo. O la segunda alternativa es cobrar ánimo y seguir adelante tratando de vencer estas barreras. Hermanos, queridos hermanos, debemos saber que siempre que deseamos llevar a alguien a Jesús, vamos a encontrar dificultades. En este caso era la multitud, pero debemos ser perseverantes, debemos seguir adelante y vencer cualquier barrera que se nos presente. Ahí tenemos el ejemplo de perseverancia del hombre que inventó la luz eléctrica, Thomas Alva Edison. Él hizo muchos intentos, muchos experimentos y cuando estaba haciendo el experimento número 100, se le quemó la casa y todos sus instrumentos. Un periodista vino a entrevistarlo cuando el fuego consumía su casa y le preguntó que si no era suficiente todos los intentos que había hecho ya. Y él contestó y dijo, he encontrado 100 formas en que no debo hacerlo, continuaré. Y él continuó, fue perseverante. Y un día encendió el interruptor de la luz y la luz se encendió. Hermanos, recordemos que siempre que queremos llevar a alguien delante de Jesús, vamos a encontrar dificultades. El camino no va a ser fácil, más aún sabiendo que el enemigo de nuestras almas hará todo lo posible para impedirlo. Pero debemos seguir adelante. La cuarta enseñanza a estas 4 personas es que fueron creativos y tomaron riesgos. Gracias a Dios, ellos no se desanimaron. Al contrario, fueron creativos. Comenzaron a pensar cómo poder vencer estas barreras. Y aún asumieron riesgos. Hermanos, una barrera, un problema, es un desafío a nuestra creatividad. Se dice que donde nosotros los latinoamericanos vemos barreras y problemas, los orientales ven una oportunidad para su creatividad. Hermanos, estos 4 camilleros nos enseñan que frente a estas barreras fueron creativos, idearon una estrategia, tomaron la camilla, lo llevaron por el techo, hicieron un agujero y lo descolgaron. Dice Marcos capítulo 2, versículo 4, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Lucas dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Mis queridos hermanos, estas personas no solamente fueron creativos, asumieron riesgos de ser criticados por los doctores de la ley, riesgo de ser irrespetuosos por interrumpir la reunión, aún echando polvo, tierra, barro sobre los asistentes.
riesgo de destrozar la casa del vecino. Sin duda, no era la casa de ninguno de ellos, porque si hubiera sido la casa de ellos, hubieran puesto al paralítico delante de Jesús. Hermanos queridos, riesgos de ser reprendidos por el mismo Jesús, que interrumpía esta reunión. Ellos subieron al techo y abrieron un hueco. Hermanos queridos, las casas en Palestina, sus techos son bajos y estaban sostenidos por vigas que iban de pared a pared en poca distancia una de la otra. El espacio entre ellas estaba rellenado por ramitas secas y también mezclada con arcilla o barro. Era muy fácil sacar el relleno entre las vigas, pero siempre molestaba porque caía polvo y ramas secas. Hermanos queridos, pero ellos lo hicieron, se arriesgaron, lo hicieron. Queridos, cuando se presenten barreras, mientras que estamos llevando a alguien delante de Jesús, debemos ser creativos y asumir riesgos. Vamos a ser criticados, quizás. Vamos a ser, o la gente se burlará de nosotros, posiblemente. Quizás aún seamos atacados, hermanos, pero debemos perseverar y debemos seguir adelante, venciendo estas barreras. Y finalmente, la quinta enseñanza de estos paralíticos es que Jesús siempre premia a los que le buscan. Dice la palabra, yo honraré a los que me honran. Marcos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 5 y versículo 9. Lucas dice, al ver Jesús, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 20 y versículo 24, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es impresionante esta escena, queridos. ¿Saben por qué? Porque Jesús sanó al paralítico, Jesús salvó al paralítico, pero por la fe de los cuatro. Hermanos, dice, al ver Jesús, la fe de ellos, no dice la fe de él, paralítico, la fe de los cuatro, sanó y salvó al paralítico. Hermanos queridos, nosotros no podemos cambiar la vida de ninguna persona. No tenemos la facultad de hacerlo. No podemos, por decir entre comillas, convertir a nadie, pero sí podemos esforzarnos en llevar a alguien lo más cerca de Jesús. Y cuando esto hacemos, Dios obra y honra la fe. Sucede lo mismo que aquel entonces. Hoy Jesús quiere premiar tu fe, llevando a personas que la necesitan delante del Señor. Te pregunto en esta noche, a manera de conclusión, ¿cuáles son las barreras que están impidiendo que lleves a esa persona delante de Jesús? Te desafío esta noche, querido. Y esta palabra es para mí también. Que hagamos el propósito de llevar intencionalmente personas a Jesús. No tengamos miedo de invitarlos, no tengamos vergüenza, que no haya ninguna de estas barreras, sino al contrario, si se presentan dificultades, que tomemos el riesgo, que tomemos el desafío de seguir adelante. Hermanos queridos, no hay barrera que pueda impedir que lo hagas. No te desanimes, prepara tu estrategia, esfuérzate, sé creativo para traer a tus amigos a Cristo. Ellos necesitan la bendición del Señor. Toma el riesgo, quizás tenga algún costo, quizás vas a ser criticado, se van a burlar, no importa, sigue adelante, porque el final es glorioso. Jesús premiará tu fe y lograrás el milagro, que la vida de tu amigo sea transformado. Querido, déjame decirte que la vida del paralítico nunca más fue igual. Esa noche fue la última noche que estuvo acostado en el suelo. Tomó su lecho y comenzó a caminar y se fue a su casa. Y le contó a los suyos las cosas que Dios había hecho por él. Su vida fue transformada, nunca más fue la misma. Querido, tú puedes ser protagonista también de lo mismo. Te pregunto, ¿serás esta noche tú como una de estas 4 personas del pasaje bíblico? Si tan solamente pudieras creer,
Si tan solamente pudieras encontrar dificultades, pero no desanimarte y seguir adelante, si fueras creativo frente a esas barreras, si tan solamente creyeras que Jesús es capaz de hacer lo imposible, Él premiará tu fe y te dará lo que estás buscando. Además, hermanos queridos, este pasaje nos lleva a reflexionar cuando pensamos en las personas que necesitan de Jesús. Mira a nuestro alrededor, ¿cuántas personas necesitan a Jesús? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para traerlas a Él? Me pregunto esta noche, ¿soy indiferente ante estas necesidades, ante estas personas, amigos o familiares que decimos que amamos? ¿O lo he intentado hacer, pero me desanimo ante las dificultades, ante la primera negativa o la primera burla? Hermanos, estoy dispuesto a pagar el precio de traerlo. No va a ser fácil, pero el fin será glorioso. Hermanos, damos gracias a Dios en esta noche por el ejemplo de estas 4 personas humildes, sencillas, anónimas. Todos nosotros deberíamos ser como ellas. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que el Señor te bendiga y use tu vida como un instrumento de bendición.